División meótica. La división meótica es cuando los cromosomas de la célula se duplicarán y se realizan otros preparativos necesarios para la división, dividiendo así la mitosis en 4 fases: en profase, metafase, anafase y por último la telofase. Empezaremos hablando sobre la profase. En la profase ocurren 3 hechos principales: que los cromosomas duplicados se condensan, en el segundo se forman los microtúbulos de uso y en el tercero estos microtúbulos del uso se unen a los cromosomas. En la duplicación de los cromosomas, este proceso ocurre durante la fase S de la interfase. Por lo tanto, cuando empieza la mitosis, cada cromosoma consta ya de 2 cromatinas hermanas unidas por el centrómero. Los cromosomas duplicados se condensan y comienzan a formarse los microtúbulos del uso. Las células animales con los microtúbulos del uso se originan en una región en la que se encuentran un par de estructuras que contienen microtúbulos llamados centriolos. Durante la interfase se forma un nuevo par de centriolos cerca del par previo. En la profase, los pares de centriolos migran a los lados opuestos del núcleo. Cuando los microtúbulos del uso se forman en una canasta completa alrededor del núcleo, la envoltura nuclear se desembla y desaparecen y salen los cromosomas duplicados. Cada cromatina hermana tiene una estructura proteica en un centrómero, que es llamado cinetocoro. La metafase. En la metafase, los 2 cinetocoros de cada cromosoma duplicado se conectan a los microtúbulos del uso que conducen a los polos opuestos de la célula. Cada cromosoma duplicado está conectado a los 2 polos del uso. Los microtúbulos se alargan o se acortan hasta que todos los cromosomas se alinean a lo largo del ecuador de la célula, con cada cinetocoro orientado hacia uno de los polos. En la anafase, las cromatinas hermanas se separan y se convierten en cromosomas hijos independientes. Uno de los 2 cromosomas hijos derivados de cada cromosoma original se mueve a cada polo de la célula. Asimismo, al tiempo, los microtúbulos polares se provienen de cada polo, se unen unos a otros, en donde se superponen en el ecuador. A continuación, estos microtúbulos polares se alargan simultáneamente y se empujan, lo cual fuerzan a los polos a alejarse y la célula adquiere una forma ovalada. Por último, la telofase. En la telofase, los microtúbulos del uso se desamblan y desaparecen y se forma una envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas. Los cromosomas vuelven a su estado extendido y empiezan a formarse los nucleolos. En la mayoría de las células, la citocinesis ocurre durante la telofase, cuando se aíslan los núcleos a su propia célula hija. La citocinesis. Durante la citocinesis, los microfilamentos unidos a la membrana plasmática forman un anillo alrededor del ecuador de la célula. Durante esta, el anillo se contrae y se constriñe el ecuador de la célula. Eventualmente, la cintura se constriñe completamente y divide el citoplasma en 2 nuevas células hijas. ¿Cómo se controla el ciclo celular? El ciclo celular está regulado por un número increíble de moléculas que todavía no han sido identificadas ni estudiadas por completo. En el ciclo celular se encuentra controlado por una familia de proteínas llamadas cinasas dependientes de cíclicas, o para abreviar CDK. El nombre se debe a 2 características. La primera, que una cinasa es una enzima que fosforila a otras proteínas, lo cual estimula o inhibe la actividad de la proteína blanca. En segundo lugar, es que son independientes de cíclicas, porque se activan solo cuando se unen a una tercera proteína llamada ciclina. El nombre ciclina dice mucho de esta proteína. Su concentración cambia a un ciclo celular y de hecho regula dicho ciclo. La mayoría de las células se encuentran en fase G1. Una célula se divide solo si recibe la señal de ciertas moléculas parecidas a hormonas llamadas factores de crecimiento. Conclusiones. Los cromosomas duplicados consisten en 2 cromatinas hermanas idénticas que están unidas por el centrómero en las primeras etapas de la mitosis. Hay 3 principales grupos de control o verificación en el que se regula el avance del ciclo, entre el G1 y S y entre G2 y la mitosis y entre la metafase y la anafase. Los puntos de control de ciclo celular garantizan que el ADN está intacto y que se replique adecuadamente y que los cromosomas estén bien ordenados para que la mitosis antes de que se divida la célula.
Gracias.